Los sábados con Mar te van a cautivar, porque en Play Radio tu mejor programa, siempre en la mañana, Y en todo esto, que creo que me he enrollado demasiado, disculpo si he sido... que he empezado diciendo que quiero hacerlo breve, fíjate, ¿no? Ante todas esas dudas y todas esas inseguridades, el teléfono, las redes sociales, se convierten en algo imprescindible, ¿no? Y sobre todo con la gente que quieres, y si está pasando por lo mismo que tú, no por lo mismo que tú, porque en este caso que vamos a escuchar es más grave todavía, ¿no? Pero... mi compañero, vuestro compañero, porque aquí somos una familia, Tony Gil, que seguís su programa Mi Tierra, que lo seguís a él, que lo queréis tantísimo, lo estaba pasando muy mal también con el COVID, muy mal, él muy mal, yo no, ahora lo contará él, pero todos los días nos escribíamos, nos preguntábamos, nos decíamos, ¿y ahí? Y de verdad que es que me sabe mal hacer un programa de denuncia, pero es que lo tengo que hacer. Es que ahí recibía más información que recibí de los médicos. Qué ilusión me hace que sea cuando los dos estamos ya buenos, porque estamos bien buenos, y no sea por WhatsApp y le pueda decir: Tony Gil, buenos días. Buenos días, Ana Mar. Así era, ¿verdad? Todos los días nos mandábamos nuestros mensajitos, nos contábamos nuestras cosas. Sí, todos los días. Aparte es que lo necesitábamos, ¿no? Lo necesitábamos. Uh-huh. Bueno, pues yo he contado mi experiencia, es contar la tuya. Lo que decía, para no escuchar hoy a políticos, ni a virólogos, ni a epidemiólogos. Hoy queremos saber qué es lo que pasa cuando a una persona le diagnostican el COVID desde diferentes gravedades. Yo vuelvo a insistir, lo mío ha sido leve, ¿eh? ¿Qué pasa con Tony? Bueno, yo te tengo que decir que realmente después de Reyes yo estaba en casa y empecé a sentir una tos seca. Y yo... Tony, perdona, después de Reyes, ¿eh? Después de Reyes, lo digo sí. Por esos 10 días que dicen. Fíjate si estamos hablando de tiempo. Sí, esto fue después de Reyes, pues aproximadamente, pues a lo mejor el 9 o el 10 de enero. Sí, pero que por esa regla de 3, tú el claro, 19 de enero ya estarías bien y te hubieran dicho vete a la calle si el día 9. Claro, no, yo he estado un mes. Pues yo empecé a sentir tos seca, me empecé a sentir raro y me puse el termómetro y me había subido la fiebre, pero me había subido muy poquito, 37,5. Yo para mí eso no era fiebre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo pensé, pues bueno, pues esto es un resfriado, la verdad, no quise pensar en ningún momento que podía ser COVID, porque yo me tomé un paracetamol y seguidamente me bajó la fiebre, me volví a subir a los 2 días y me volvió a bajar enseguida, o sea que y era una tos seca. Pero claro, fueron pasando los días y esa tos no se iba. Lo que tú has dicho del tema de psicológico, uh-huh, sí que es verdad que esa semana yo me estaba sintiendo fatal, emocionalmente. Todo me parecía mal, incluso recordará Silvia, nuestra compañera de Play Radio, la mujer de Vicente, recordará que incluso me enfadé con ella sin tener por qué. Te lo digo así, me enfadé con ella sin tener por qué, y ahora mismo no sé el por qué me enfadé. Y que le pido disculpas desde aquí. Y yo emotivamente estaba mal, depresivo, mal. Pero yo pensaba, digo, bueno, estos son pues todos los problemas personales que yo pueda tener. Pues bueno, me están saliendo ahora y tal. Pero luego fueron pasando los días y yo ya no quería ir a la radio, ya no me apetecía ir a la radio, por ejemplo. Y aparte, ya esa tos iba siendo más intensa. Yo ya estaba un poquito acongojado. Llega el fin de semana y de repente, un viernes,
Pero esto fue de repente, mi pareja, Gema, le entró una congestión nasal, pierde el olfato, pierde el sabor. Uf, qué raro. Llegamos el domingo y como ella tenía que ir a trabajar, dice, yo no me fío, voy a ir a hacerme una prueba al hospital IMED. Y yo le dije, pues sabes que te digo, que yo me voy contigo y me la hago yo también. Y eso hicimos, nos fuimos a IMED, cogimos la cita, fuimos a IMED, nos hicimos un serológico, una prueba serológica, que es un pinchacito en la yema del dedo, y a los 15 minutos te dan el resultado. Nos llegan los resultados, abre ella primero y ve que le sale todo negativo. Pero, ojo, abrimos el mío y sale positivo. Yo ahí me puse nervioso ya. Y no sabíamos qué hacer, porque claro, ella negativo, yo positivo. ¿Qué hacemos? Yo llamo al médico, no recuerdo si llamé al 112, a dónde llamé, y me dijeron rápidamente al hospital. Y nos vamos al hospital. Y a mí ya, cuando me ven, me dicen, tú te quedas aquí y tú, a Gema, te vas. Dice, porque tú tienes que ser positivo también. Dice, no, he salido negativo. Dice, tú positivo, seguro. Dice, mañana vas y te haces un PCR. Bueno, cuestión es que me quedo allí y ahí ya empieza. Es que es muy duro. Tony, yo sabía, Tony, que te vas a emocionar, porque ha sido tan duro lo que has vivido. Ahora me continúas diciendo lo que te pasa una vez en el hospital, pero yo quiero decir cómo llegas al hospital. Tú lo estás contando de una forma muy leve. Yo que hablo contigo, es imposible hablar contigo. Tú estás 24 horas al día tosiendo. Te pasas las noches sin dormir. Tienes un dolor en todo el cuerpo. Es horrible. O sea, hablar contigo, yo no te lo decía, pero yo lo veía. Y tú me decías, es que no puedo dormir, me duele todo. Era imposible tener una conversación de 3 palabras sin que tú no tuvieras esa tos que te arrancaba el alma. Bueno, y llegas al hospital, te quedas ahí tú solo y Gema se va. Gema se va y... Bueno, tengo que decir, ¿vale?, que al día siguiente a Gema le hicieron el PCR y efectivamente dio positivo. Yo le había contagiado. Uh-huh. Claro. Pues bueno, yo me quedo allí en el hospital, me llevan a la unidad COVID, en ningún momento nadie se acerca a mí. Llego a la unidad COVID, hay gente esperando en la puerta, que esto es por la parte de detrás del hospital, de la zona de urgencias, ahí tienen la unidad COVID. Yo estaba en el hospital general, ¿vale? La unidad COVID, llego allí y yo veía que, bueno, la gente que tenía alrededor enseguida se iba apartando, lo entiendo perfectamente. Y bueno, me meten ya para adentro, empiezan a hacerme todo tipo de pruebas y me hacen la placa. Me hacen la placa y ven que tenía una neumonía e inflamación en los pulmones. Claro, por eso me costaba, o sea, esa tos que tú hablas, y me costaba respirar. Uh-huh. Me dicen, te tienes que quedar ingresado. Y yo pensaba, digo, bueno, estaré por lo menos tranquilo, en una cama, tal. No. Me meten a un pasillo. Perdón, No, es durísimo, Tony. Te entiendo perfectamente. Me meten en un pasillo, todo lleno de gente, mucha gente mayor. Me ponen en una butaca y esa fue mi cama. O sea, no en un pasillo, en una cama, como hemos visto imágenes. No, en un pasillo. En una silla. En una butaca, sí. Uh-huh. Con todas las ventanas abiertas, mucho frío. Yo pido una manta, me dan una manta y ya te digo, mucha gente mayor allí. Imágenes muy desagradables que la verdad no olvidaré jamás. Que aquello era una locura. Tengo que decir que los sanitarios, ole, como dice nuestra amiga Mari de Luis Lamarca, ole. De ole porque lo daban todo. Con nosotros, conmigo por lo menos se portaron espectacular. Súper cariñosos, todos.
veías entrar, no paraban de entrar. Eso, yo esto lo digo más que nada por todos esos negacionistas que dicen que el COVID no existe, que se lo están inventando los sanitarios, ¿vale? Que se están poniendo medallitas, de eso nada. He visto vídeos de negacionistas que se meten en las urgencias de los hospitales con una cámara. Y sacan vídeos de otras plantas que están vacías, sí. No, y aparte, perdón, es que las urgencias no están llenas. Es que no meten a un positivo o un posible positivo, no lo meten en urgencias. No, nos vamos a la unidad COVID. Ve a la unidad COVID, verás lo que hay allí. Yo veía entrar gente, entraban mucha gente, muchos pacientes en ambulancias, otros por su propio pie, porque había que hacerle las pruebas, tenían síntomas, que unos podían ser, otros no podían ser, entraban allí. Te puedo decir que en mi cabeza se ha quedado la imagen de muchas personas mayores que entraban allí, en camilla, que posiblemente, Dios no lo quiera, pues ya no estén entre nosotros, porque era una situación muy crítica, que directamente no los dejaban en ese pasillo, directamente los llevaban a las UCIs. Fatal. Incluso gente joven, que se le veía joven, fuerte, deportista. Tú eres deportista, Tony, tú eres sano, tú no fumas, no bebes, deportista. Sí, está claro. Tony, yo estoy intentando que la gente visualice lo que tú estás contando, porque me parece de vital importancia cuando nos hacemos las dudas de no está el 60% de ocupación, nos engañan, están al 30%, mira el tal. Estoy hablando de un hombre con una neumonía, que de verdad quisiera que vierais cómo estaba Tony, y Tony es un tío fuerte, sentado en una silla, con todo eso que estás contando. Tony, igual me voy de la boca, si eso tú me perdonas, que lo hago desde todo el cariño. No te preocupes. Viendo cómo se muere alguien a tu lado. Sí. O sea, es que lo que es así de crudo y de real. Llegó un señor allí lo llevaba en una silla, iba en una silla de ruedas. El señor, hablando con el médico, explicándole los síntomas que tenía. Muy mala cara, por supuesto. Y allí al lado mía se murió. Justo a mi lado. Y luego, incluso, por lo que decimos de los colapsos, luego salió una camilla tapado completamente. Lo dejaron allí al lado mío. Hasta que lo llevaron. Hasta que se lo llevaron, ¿no? Y en ese momento es cuando yo empecé a sentir miedo. Porque yo vi a ese señor que entró, no entró bien, por supuesto, pero con sus síntomas él hablaba y todo, y se fue. ¿Y tú sientes miedo, Tony? Porque estás en un pasillo, sentado, con una neumonía, sin poder respirar bien. Sin poder respirar bien, y te tengo que decir... Y fíjate... Dime, perdón. No, que iba a decir que, ya digo, como lo hemos vivido juntos, igual cuento cosas que no debo. No. Yo no lo sé, yo lo hago desde todo el amor, Tony. Sin tratar, no solo médicamente. Es que incluso no hay para darte un plato de cena o de comida. O sea, sin comer, no ya sin recibir un medicamento o una atención que repetimos, ni mucho menos por los médicos y sanitarios. No, de verdad que son héroes, de verdad. Pero por la circunstancia que se está viviendo allí, no es que no te puedan tratar médicamente, es que no te pueden dar ni de comer. No, a mí no me pudieron poner una bombona de oxígeno porque no les quedaban. Y priorizaron, lógico y normal, las personas que estaban mucho más graves, pero a mí no me la podían dar. No me la podían dar porque no quedaban, no habían. Y lo que tú dices de la comida, lo mismo. Yo me quedé 2 noches sin cenar, que tengo que decir ahí que tanto Vicente como Silvia me decían, porque me preguntaron, ¿ya has cenado? Y yo les dije que no.
Me preguntaron sobre las 10 de la noche, las 9 y pico, las 10. Yo les dije no. Y Silvia dijo, oye, pues me voy para allá y te llevo cena y tal, la dejo allí, que te la acerquen, no sé qué. Y yo le dije, no, Silvia, no, que ahora me la darán. Yo sabía que ya no me iban a dar de cenar, pero yo no quería tampoco hacerles pasar ese periplo. Tony, claro. Tú dices que empiezas a tener miedo porque ves en la situación que estás y ves que una persona que entra mal, pero hablando y normal, termina muerta a tu lado y empiezas a tener miedo. ¿Y qué pasa? Yo no tenía miedo por mí. Yo tenía miedo por lo que dejaba. Yo tenía miedo porque no sabía lo que iba a pasar y no sabía si iba a volver a ver a mi mujer, si iba a volver a ver a mis hijas, a mis padres, a mi hermana. Y no quería que ellos tampoco sufrieran, pero es que era inevitable la situación. Ese es el miedo que yo tenía realmente. Y bueno, a mí me medicaron la primera noche, pero ya los siguientes días a mí no me daban medicación, pero no porque no quisieran. Porque estabais en pasillos, porque erais muchos podían, y muy pocos médicos, abasto. no había. No daban abasto los pobres, no daban abasto. Yo recuerdo que es que no hacía nada más que entrar gente a hacerles pruebas. Y claro, esa gente no puede estar ahí, porque puede ser positivo, puede ser negativo, y la carga viral que hay ahí dentro es impresionante. Y entonces, Tony, te asustas tanto que sientes que lo peor que te puede pasar es estar en el hospital. Sí. Y decides irte. Decido irme. ¿Con una neumonía? Sí. Y sin oxígeno, sin que te hayan puesto una botella, sin nada, pero... Sí. Yo es que tú por teléfono me decías que sentías textualmente me hubiera muerto ahí, Ana. Claro, es que, vamos a ver, yo creo que hubiera empeorado. No te digo que me hubiera muerto, pero que me hubieran tenido que poner un respirador o algo, porque es que la situación era tremenda. Es que no me estaban medicando. Y yo pensé, tengo a Gema en casa, que es positivo, lo está viviendo sola. Ella está sufriendo por ver que a mí no se me está medicando y no puede hacer nada. Prefiero pasarlo en casa, pasarlo con ella. También, pues oye, mi granito de arena para no, ya ves tú, para no saturar el hospital, y estaba a tope. Y hablé con las enfermeras y se lo pedí. Yo te puedo decir que una enfermera llorando, porque veía, esto te lo digo yo, cuando no podían darme de comer, yo les dije, pero no nos vais a dar de cenar tampoco hoy. Y ella llorando me decía que no podía. Cogió un yogur y me acercó un yogur, ¿sabes? Eso fue lo que cené. Y yo decidí el irme porque veía tal saturación. Yo dije, me voy para casa, llamo a mi médico y que él me mande la medicación que tenga que darme. Pero insisto, Tony, porque yo viví esos días contigo. Te vas con neumonía, te vas sin poder respirar y te vas con una semana sin dormir porque no paras de toser las 24 horas al día, no tienes fuerza para andar, no puedes, y así es como te vas a tu casa. Tengo que decir que los 3 días que yo estuve en el hospital, en ningún momento cerré los ojos. ¿Vale? Y me voy para mi casa. Y claro, me voy para mi casa y yo ya tenía miedo, no quiero tocar a nadie, no quiero contagiar a nadie. La pregunta que hacía Vicente nada más empezar el programa. A las 2 de la mañana, ¿cómo me voy? Y vi a un taxista, me acerqué a él, sin tocar el coche, por supuesto, y le dije, ¿me puedes llevar a mi casa, David? Digo, soy positivo, tengo el COVID. Y el chico, la verdad, que me dijo en todo momento, por supuesto, no te preocupes. Él llevaba una mampara y bajamos las ventanas hasta abajo y me dijo, ¿sabes que te tengo que agradecer que me lo has dicho? Porque mucha gente sube aquí al taxi y no nos lo dice, no nos avisa que es positivo, ¿no?
Y nada, me trajo para casa y aquí lo viví. No estuve bien, por supuesto, no estuve bien, pero ahí empezó, digamos, que la parte positiva, ¿no? El darme pero cuenta. Tony, habían días, y perdona que te haya cortado en esa parte positiva, que yo he vivido contigo que tú pasaste muy mal, y que estabas para volver al hospital, pero me decías, es que tengo miedo, es que me da pánico ir al hospital. Me daba miedo enfrentarme otra vez a esas imágenes. Yo, mira, cuando salí del hospital recuerdo que había mucha gente mayor de 80 y tantos años. Recuerdo una señora que estaba delante de mí, que yo no hacía más que decirle a la enfermera, era de madrugada, y yo le decía a la enfermera, por favor, ponle una manta a esta señora. Parece que debía de ser Alzheimer, la mujer no coordinaba muy bien, y ponle una manta a esta señora, yo estaba sufriendo por ella. Recuerdo se llamaba Vicenta. No hablé con ella en ningún momento, pero bueno, yo te juro que estaba pendiente de ella. Y recuerdo que cuando yo me fui, me acerqué a ella, la abrigué, porque se destapaba, la abrigué, y le di un beso. Y me fui. Porque esa señora estará en tu corazón toda la vida, Tony. Pues siempre tengo la imagen, tengo la imagen de ella. Bueno, ¿y ya te vas a casa? Me voy a casa. ¿Qué sucede en casa? Yo cuando vi a Gema, pues una alegría tremenda de estar en casa. Ya me sentí el calor, ¿no?, del hogar que yo quería sentir. Pero tengo que decir. Ay, Tony, perdona, es que perdóname que creo que te he cortado 2 o 3 veces, pero no pasa es que nada. Lo he vivido tanto contigo que hay cosas que no quiero que se me escapen. Claro, tú de verdad es que estoy nervioso, ¿sabes? Y hay cosas que se me pueden ir. Sí. No, yo quiero mandarle un beso muy fuerte a Gema, porque con Gema yo hablaba también. Bueno, poníamos en manos libres y hablábamos los 3, ¿no? Sí. Gema queda positivo en COVID. Sí. Leve, como yo. Sí. Pero enferma y con sus síntomas. Sí. Y con toda la preocupación y todo el amor de tener a su marido que se ha ido de urgencias porque se muere, con una neumonía y con falta de respiración. No recuerdo cómo se dice eso. O sea, ole por Gema, por Gema, que bien lo hizo, qué sensata es. Aunque en algunos momentos me decían, es que no sabemos qué hacer, pero un beso muy fuerte, Gema, que nos hemos conocido mucho, ¿no?, en esa cuarentena, en ese teléfono, pero qué ganas de conocerla en persona. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, ella priorizó mi enfermedad a la suya, porque ella no se sentía bien, por supuesto, tú lo sabes perfectamente, el cansancio, esos dolores de cabeza, pero ella se dio cuenta que estábamos los dos solos, que yo no me podía levantar ni de la cama, y vio que estábamos solos y que ella era quien tenía que tirar del carro, ¿no? Tengo que decir que cuando yo llego aquí a casa, al día siguiente yo intento ponerme en contacto con médicos, me costó mucho, pero al final pude contactar con mi médico de cabecera. Él me manda la medicación. Se entera, esto lo tengo, es que no quiero que se me olvide nadie, por favor, se entera el alcalde de Seraví, que yo estaba enfermo, que estábamos enfermos, y se pone enseguida en contacto conmigo. Y me dice, Tony, lo que haga falta, comida, medicación, que si hay que bajarte la basura, lo que sea. Y que todo eso te llega, y esa medicación, gracias al alcalde de Sedaví. Sí. Yo me manda el médico la medicación, me pongo en contacto con él, y te puedo decir que a los 5 minutos, pero así, textuales, yo tenía la medicación en la puerta de casa. Yo no he querido pedir nada a nadie, ni mucho menos. Te puedo decir que se han puesto en contacto conmigo, y que, de verdad que no quiero olvidar a nadie, se han puesto en contacto conmigo oyentes que yo no conozco personalmente. A mí me ha ocurrido lo mismo, consiguieron, no sé cómo consiguieron, claro, no sé cómo consiguieron mi número de teléfono. Incluso oyentes de aquí de Seraví que si me están escuchando, aparte de María Moya, que es la que más conozco, oyentes que se pusieron en contacto conmigo, ofreciéndose a venir todos los días a casa, a bajarme la basura,
Ha sido increíble lo de los oyentes. Es que fíjate que a mí se me hace raro ahora llamarles oyentes. Es que de verdad se han comportado como familia. Así es. Bueno, y Tony, no quiero olvidar tampoco sí. a mi amigo Germán, también oyente de la radio, que él cuando se enteró de que yo estaba ingresado, enseguida intentó colarse en el hospital porque sabía que al estar solo allí, ¿no? Pues podía estar sintiéndome mal. No lo logró, pero lo intentó. Intento estar allí a mi lado. Un beso yo también a Germán, que también estuvo pendiente de mí. Tony, cuando empiezan a salir los negativos, ahí viene la otra alegría, ¿no? Recuerdo que la primera es Gema. Sí. Y cuando Gema me llama y me dice, he dado negativo, es que yo le decía a Gema, es que yo siento que cada negativo nuestro es como de todos, ¿no? Como que ese negativo era un poco de todos. Así es. Ella dio negativo, yo empeoré y tuve que volver al hospital. Y bueno, la buena noticia en el hospital fue que la neumonía había desaparecido, pero yo seguía tosiendo mucho. Yo me encontraba fatal. Pero había bajado la neumonía, la inflamación de los pulmones había bajado, pero tenía la tráquea inflamada. Y por eso no podía respirar. Y bueno, ya me mandan, estoy toda la noche, bueno, me hice unas pruebas que eso, dolorosas, totalmente, de sacarte sangre de las arterias, por aquí no se puede, hay que hacerlo por allá, bueno, las enfermeras de verdad, tengo que dar las gracias porque me veían sufrir y de verdad que eso, yo me emociono y me emocioné en ese momento acariciándome, ya ves tú. Y hablamos de los sanitarios. Los sanitarios, vamos, unos héroes. Y se portaron conmigo genial. Bueno, luego te dan el negativo a ti. Bueno, no, luego me hacen a mí, mi médico, por lo que tú has dicho antes, mi médico. Sí, fuiste el único que le pidieron un PCR después, es verdad. Me pidió un PCR. Es verdad. Y yo, por lo que tú has dicho, cuando yo salí de casa para ir a hacerme ese PCR, tenía fobia. Pero no fobia por miedo al virus, ¿no? No, lo comentábamos. Contagiar. Íbamos a hacernos el PCR y sentíamos que teníamos que alejarnos de la gente. Miedo de contagiar a los demás, eso es. Y ahí, Tony, qué bajón, tardó 2 o 3 días eso, y cuando tú tenías una ilusión... Que era positivo. Y te vuelven a decir que eres positivo, sí. Sí, era muy grande la carga viral que tenía y, bueno, pues costó. Pero bueno, luego me llegó una alegría porque a los pocos días me dijeron me dijiste que tú habías salido negativo. Y bueno, pasaron los días, yo empecé a mejorar con aquella segunda medicación que me dieron, corticoides, y bueno, ya estoy dado de alta. El primer día salí a andar, no, todavía me cuesta, ¿vale? Tengo dolores en las piernas, ahora estoy mucho mejor. Se me han quedado unas secuelas que tengo un poquito de asma, a veces me falta la respiración, me falta el aire, ¿no? Y las piernas todavía, pues como si hubiera corrido un maratón, de verdad, muchas agujetas. Pero el primer día salí a andar, que justamente había hablado contigo en el programa de discos dedicados. Salí a andar y se lo cogí con tanta ansia y tanto nerviosismo que bueno, hice 2 kilómetros andando y llegué agotado con un dolor en el pecho. Yo, me acongojé. Pero bueno, ahora me encuentro de verdad que mucho mejor. Quiero dar las gracias también, por favor, que no se me olvide, al Rincón Español. Que se ofrece a llevarte comida. Se ofreció, y siendo que ellos están cerrados, se ofrecieron a hacernos la comida durante el tiempo que estuviéramos enfermos, hacernos la comida totalmente gratis para mí y para Gema, para que ella no tuviera que estar cocinando. Hacernos la comida completamente gratis, y tengo que decir que Contreras y más oyentes se ofrecieron a traérnosla cada día, porque el Rincón Español no tuviera que venir. Tengo de verdad que les agradezco a todos y bueno, y a todos los oyentes que me estaban llamando, que sé que hay muchos que no les pude contestar, que me han enviado mensajes, que de verdad que eso
para mí ha sido mi medicina, de verdad. Sentir el apoyo y el cariño de todos ellos, sentirlo, porque gracias a ellos pues me han dado un poquito más de fuerza para poder salir de esta pesadilla. Gracias, de verdad, muchas gracias a todos ellos, porque sin ellos esto no hubiera sido lo mismo. Gracias. Y bueno, y a ti, Ana, de verdad, gracias, porque has estado siempre pendiente de mí. Yo igual no he estado tan pendiente como a lo mejor debía. Pienso, no sé. Lo has estado, Tony, lo has estado. Y Escucha. gracias a Vicente y a Silvia, porque de verdad que los quiero mucho. Sé que Vicente lo ha pasado mal y yo lo estaba pasando mal por si, hasta que a él le hicieron el PCR y salió negativo. Lo estaba pasando mal por si él también, y por culpa mía la radio iba a tomar por saco días, pues lo ha sido. Porque la radio sin Vicente no puede, no es nada. Tony, solo te voy a decir una frase que es la que te he dicho todos los días, ¿vale? Uh-huh. Menos mal que eres de 7 aguas. Si no, esto no lo pasas, ¿eh? Sí. Un abrazo. Wow. Un abrazo. Tony, un beso muy fuerte. De todo lo malo se saca bueno. Tú te has emocionado en la parte buena, ¿no? En toda la gente que te ha querido. Sí. Jolín, y en esa pedazo de chica que tienes al lado. La de viajes ahora que le debes, y de cenitas, y de besos, y de abrazos. Wow. Todo va a llegar. Oye, que tengo muchas ganas de que nos veamos. Un beso muy fuerte, Tony. Y yo a ti. Un Hasta beso ahora. muy fuerte. Chao. Yo estoy pensando, Vicente, hace poco en una radio nacional, hacían el debate de si los periodistas habían mostrado realmente lo que era el COVID, se habían metido dentro de los hospitales o no lo debían hacer. O yo creo que hoy estamos dando los testimonios, vuelvo a decir, es que como no nos creemos nada de lo que nos cuentan, pero claro, lo que yo cuento sé que es verdad, porque yo lo he vivido, ¿no? Y lo que Tony cuenta es verdad. Y ahora vamos a ver a José Ramón, son 3 casos diferentes, él sí que está ingresado mucho tiempo, y vamos a ver cómo lo vivió él. No olvidemos que es el día de la radio, si te parece, entre llamada y llamada podíamos hacer una pausa, si antes nos hemos ido con Diango, ahora podíamos subir la radio, ¿te parece? Y enseguida hablamos con José Ramón.